Marzo. Y saludamos a la diputada nacional Marina Salzman de Fuerza Patria, que ya está en comunicación telefónica. Marina, ¿cómo estás acá? Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli te saludamos. Hola Nicolás, hola Gustavo, ¿cómo andan? Bien, buen día Marina, gracias por el tiempo. Bueno, te pregunto por las conclusiones de lo que pasó la semana pasada. Estamos con las últimas 72 horas donde el oficialismo, que parecía que se llevaba todo puesto hasta el día de la conclusión de la sesión, el jueves a la madrugada, en diputados sobre presupuesto, todo indicaba que, bueno, de hecho decía, ¿no? Vos a cualquiera que le preguntabas, incluso colegas, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ¿cómo a veces nos mandamos a decir cosas tan cerradas cuando no sabemos, y sobre todo en estos tiempos donde todo cambia bastante dinámico, ¿no? Y rápido, que ya estaba cerrado el presupuesto y finalmente desde ese golpe que recibió el oficialismo para acá, medio que le está costando hacer pie de vuelta, incluso tuvo que entregar un poco más en el Senado el viernes. ¿Me contás un poco qué crees que pasó en diputados la semana pasada? Sí, bueno, la realidad es que, como bien decís vos, parecía ser que el presupuesto iba a salir aprobado, incluso con este artículo tan polémico, que era el artículo 75, que derogaba dos leyes que habían sido ratificadas por el Congreso después de los vetos del presidente, que era la Ley de Emergencia de Discapacidad y Financiamiento Universitario. Nosotros desde el Bloque Unión por la Patria estuvimos trabajando, obviamente, sabiendo que el oficialismo tenía los números para sacar el presupuesto para que ese artículo no salga aprobado. Y finalmente la realidad es que lo que conseguimos, y hay que decir, el colectivo de discapacidad de personas con discapacidad se movió muchísimo, también en este sentido. Hay que decir que el triunfo fue mayor porque logramos que no se apruebe un capítulo entero que contenía otros temas que también nos parecían que era muy perjudicial que se aprueben. Por ejemplo, como el tema de la movilidad de las asignaciones familiares, que en algún punto desenganchaban la movilidad por inflación de esas asignaciones. Hay que decir, asignaciones familiares que vienen bastante golpeadas porque no tuvieron los mismos aumentos que la asignación universal por hijo. Entonces que hay un sector de trabajadores registrados que viene con un retraso muy grande respecto a los montos de asignación familiar. Entonces, desde nuestro punto de vista, obviamente fue un triunfo. Por supuesto que hubiésemos preferido que otros puntos del presupuesto tampoco salieran aprobados, ¿no? Claro. Porque hubo mucho hincapié en este capítulo, pero había otros temas, como por ejemplo la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece que el 6% del PBI se tiene que invertir en educación, pero de todas formas lo vivimos como un triunfo en el sentido de que, bueno, frente a una avanzada muy fuerte del gobierno de que se quieren llevar puesto todo, no lo pudieron hacer. Ahora, Marina, lo que bueno, ayer dijo el presidente y escuchábamos hace un rato, es que básicamente va a reajustar, ¿no? Las partidas. Dijo, bueno, no, mira, esto yo no lo quiero vetar al final, como se dejó trascender el viernes, parece que se estaban operando internamente en el gobierno sobre ese tema, pero dijo, mira, yo al final no voy a hacer esto, lo que sí voy a hacer va a ser reasignar, ¿no? Otras partidas, o sea que va a sacar plata o ajustar en otro lado que está puesto diferente en el documento. Sí, también dicen que van a enviar algunos proyectos de ley específicos como para poder avanzar con los temas que estaban contenidos en ese capítulo. Ya, desde mi punto de vista, pareciera ser que es algo ideológico, ¿no? Porque no es un tema de recursos específicamente. Si cuando se resignan recursos de un día para el otro, por ejemplo, con el tema retenciones en su momento, no hubo ningún priorito, ni hubo ningún planteo de, bueno, ¿de dónde vamos a sacar estos recursos que estamos resignando vía retenciones? Me parece que con el tema de discapacidad y con el tema de educación pública ya hay como una especie de ensañamiento. Claro. Y esto que ellos todo el tiempo hablan de la batalla cultural, me parece que la quieren librar en cada uno de los temas. En el mientras tanto, hay familias que están necesitando una respuesta que no la tienen. Esa es la realidad, porque tampoco la implementaron a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El tema es que como se judicializó, ellos querían de alguna forma asegurarse de que el presupuesto ya derogue las leyes y tengan una herramienta más para justificar por qué no están invirtiendo lo que tienen que invertir en el colectivo de discapacidad, en las universidades públicas. Bueno, también está el tema de la Ley de Emergencia Pediátrica, etcétera.
Marina, en ese sentido, lo que tenemos también ahora por delante y viene siendo mucha carta de negociación, por decirlo de alguna manera, es la reforma laboral, que ahora, bueno, la patearon para febrero, como todos sabemos, después de justamente lo que fue el golpe de diputados del otro día, pero bueno, el tema sigue igual en debate, ya la CGT, incluso nos lo dijo acá el secretario gremial de la CGT el viernes, amenazó con que, bueno, si esta reforma sigue adelante, va a haber un paro con movilización el 10 de febrero, pero todo esto te lo pregunto porque vos crees que ese proyecto va a avanzar con modificaciones, ¿cuál es la expectativa de Fuerza Patria? Sabemos que también, diputados como tu caso, tienen propuestas para que en todo caso una reforma laboral tenga algún carácter beneficioso para el trabajador y la trabajadora, ¿no? Aprovechando el debate. Sí, yo creo que con el tema de la reforma laboral hay que como aclarar despejar un poco tanto ruido que hay. Incluso lo escuchaba ayer al presidente en la entrevista que le dio a Majul, directamente hablando sobre datos falsos, ¿no? Porque le preguntaban respecto a los datos del mercado de trabajo, que efectivamente estamos perdiendo puestos de trabajo registrados en esta economía, en esta Argentina hoy en día, más de 250.000. Si tomamos solo los datos del sector privado registrados, son más de 150.000. Cerraron más de 20.000 pymes en Argentina desde que gobierna Javier Milei. Y el presidente responde, no, bueno, se crea trabajo en un lado y se destruye trabajo en otro. Bueno, no, él es economista, tiene que saber, digamos, que el resultado de esos datos es un resultado neto, digamos, cuenta lo que se creó y lo que se perdió. Claro. Entonces, es muy difícil también dar un debate cuando no se es serio con los datos y cuando no se es serio con la evidencia científica. La evidencia científica lo que demuestra es que ninguna reforma laboral del tipo que quiere impulsar el presidente de la Nación genera empleo, ni en la Argentina ni en ningún país del mundo. Entonces, primero tenemos que partir de esa base. Después hay que decir que ellos llaman modernización laboral a una reforma muy profunda de la ley de contrato de trabajo, que de modernización no tiene nada, porque la ley de contrato de trabajo es de la década del 70. Entonces, si quisiéramos modernizar la ley de contrato de trabajo, bien podríamos plantear por qué no ampliamos el sistema de licencias parentales, por ejemplo, ¿no? Bien podríamos plantear, como han hecho algunos diputados de Unión por la Patria, por qué no llevamos las 48 horas semanales a 40 horas semanales de trabajo en Argentina, que somos uno de los países que más horas por ley tiene de trabajo en contra de lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo. Tal cual. Entonces, tenemos, por ejemplo, 90 días de licencia para la madre, 2 días de licencia para el padre cuando uno decide tener hijos, y no hay ningún planteo en las 109 páginas del proyecto de reforma laboral del presidente de la Nación que quiera de alguna forma ampliar esas licencias. Eso sería un proyecto modernizador, como ya lo han hecho algunos convenios colectivos de trabajo, porque hay que decir que la ley de contrato de trabajo es un piso de derechos. Y lo que quieren hacer es retroceder un montón de décadas en el debate y quitar cuestiones que fueron consensos saldados en la Argentina en materia de derechos laborales. Entonces, me parece que hay mucha desinformación por parte del gobierno, como suelen hacer con muchos temas, y quieren generar sentido. El otro día también escuchaba en una entrevista que le hacían a una legisladora bonaerense que hablaba sobre cómo puede ser que en un taller mecánico el dueño del taller le tenga que pagar el mismo sueldo que le pagan a un trabajador en Toyota. Bueno, es cuestión de meterse en Google y fijarse las actas paritarias de SMATA y darte cuenta de que no se le paga lo mismo a un trabajador de un taller mecánico que a un trabajador de una fábrica en Toyota. Claro, son claro. Básicos diferentes. Pero ese video se viralizó, entonces ellos generan sentido con muchísima confusión y con muchísima desinformación y no se atan a los datos y a la evidencia científica. Marina, bueno, te voy a hacer una pregunta que es obvia, pero ¿por qué crees vos la insistencia de este gobierno y de los empresarios, de las cámaras y demás, por avanzar en una reforma de estas características? Bueno, porque la reforma no genera trabajo, digamos. La reforma, cuando uno la lee, claramente está hecha en función de la pata empresaria, ¿no? Hay un debilitamiento muy grande de la organización de los trabajadores, por ejemplo, con la limitación del derecho a huelga, que en definitiva es la limitación de cualquier tipo de forma de organización que puedan llegar a tener los trabajadores para pelear por mejores condiciones laborales. Digo, es básico que en una negociación entre trabajadores y empresarios siempre hay una pata más débil, que es la pata trabajadora.
Y en el sentido de la reforma es debilitar la organización de esa pata trabajadora. Eso está claro. Hay algunos empresarios que esto les puede llegar a servir. Ahora, también hay que decir que en la ley base se establecieron algunas cuestiones, como esto de los 5 colaboradores, que no son, digamos, si vos tenés una empresa pequeña, son 5 colaboradores y no son empleados en relación de dependencia, como la posibilidad de que las empresas adhieran a un fondo de cese laboral. Y no adhirió nadie al fondo de cese laboral. Y ahora lo vienen a plantear de nuevo con un agravante, que es financiar los despidos con los recursos de la seguridad social. Entonces, claramente hay intereses, por supuesto. No me parece que sean los intereses del conjunto del empresariado de la Argentina. Me parece que hay un sector, que es el sector pymes, que lo que está necesitando es un alivio fiscal, y el alivio fiscal que está planteado en la reforma es para todas las empresas por igual, independientemente del tamaño, lo cual me parece una locura. Porque ¿cómo vas a quitarle, porcentajes en cargas patronales a todas las empresas por igual? Sabiendo que, por ejemplo, la informalidad se concentra en las microempresas y en las pequeñas empresas, que son las que más les cuesta afrontar el tema impositivo. Bueno, está claro el sesgo ideológico que tiene la reforma laboral de Milei. No me parece que sea en ningún sentido un proyecto que pueda colaborar con los que trabajan y los que generan trabajo, que es desde el Frente Renovador a quienes sinceramente creemos que tenemos que apuntar en un contexto de crecimiento económico, ¿no? Porque de crecimiento económico de la mano de los sectores que generan trabajo. Ayer, Marina, salió un informe que revela que el 70% de los pibes que laburan entre los 17 y los 24 años lo hacen de manera informal, ¿no? Así que es también un dato que suma en línea con esto que decías vos recién. Te hacemos la última, Marina. No, te quería volver a algo del presupuesto que mencionaste por el tema de educación y la modificación del 6% del PBI destinado a educación. Esto no se habló tanto, me parece, ¿no? Porque estuvo cubierto por las otras dos movidas del gobierno de personas de discapacidad y de emergencia pediátrica. Sí, hubo diputados de Unión por la Patria que lo mencionaron, sí. También en la parte del... Claro, mediáticamente por ahí no tuvo tanta relevancia. También está el tema del desfinanciamiento a el sector de la ciencia y la tecnología, al tema de las escuelas técnicas. Lo que está sucediendo en educación a nivel nacional es terrible, porque en el proyecto de presupuesto lo que hacen directamente es derogar cualquier tipo de artículo de ley o cualquier tipo de normativa que obligue al Estado a financiar estos sectores. Pero la realidad es que ya están siendo desfinanciados. O, por ejemplo, hay un recorte de las becas Progresar, que son becas para que los estudiantes, digamos, jóvenes, justamente hablábamos del desempleo o la informalidad, la dificultad de los jóvenes de poder conseguir su primer empleo o que ese empleo sea un empleo de calidad. Y bueno, las becas Progresar eran una ayuda enorme para que los jóvenes puedan hacer su carrera universitaria y puedan costearse con eso el material educativo, los viáticos y demás. Bueno, hay un recorte nominal de las becas directamente, o sea, no quieren invertir en becas estudiantiles para los jóvenes en Argentina. Entonces, bueno, de hecho lo hablé con algún diputado del otro bloque que manifestaba que igual ellos iban a invertir por más que se deroguen esos artículos, viste, como algo completamente ridículo, porque ¿qué futuro puede tener un país que no decide invertir en educación, en ciencia y tecnología? Recortaron el tema de las computadoras Conectar Igualdad, desfinanciaron el Plan Fines, que era un programa para terminalidad educativa de jóvenes y adultos. Sí. Bueno, me parece, Marina, está clarísimo lo que decís. Creo que está, porque es como, aparte cómo interpelaron el sentido común, me parece que es muy llamativo también, ¿no? Porque digo, no, en cualquier parte del mundo no hay nadie que te diga, no, sin ciencia, sin tecnología, sin educación, no hay forma de que te desarrolles como persona, como país. Y acá vos capaz lo preguntás en la calle y si te cruzás con algún votante del oficialismo nacional, capaz te diga, no, todo eso es un chamullo, ¿no? Entonces digo, bueno, la verdad que estamos viviendo un momento bastante distópico en ese sentido. Te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos, Marina, y felicidades también. Bueno, igualmente, que terminen bien el año. Un saludo. Abrazo grande. Marina Salzman, diputada nacional de Fuerza Patria, ahí dejando algunas reflexiones. Veo acá que están los oyentes desde bien temprano hoy. Buen día para todos, para todas las que van escribiendo el streaming desde bien temprano, muy preocupados por la figura de